El 2 de febrero de 1943 termina la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado es la batalla más grande, más terrible, más feroz y de mayor costo en vidas humanas que haya tenido lugar en toda la historia militar, en toda la historia de las guerras. Aparte de eso, fue el momento decisivo en el proceso de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, el auge de los nazis empezó a debilitarse y el viraje se produjo, que condujo a su derrota final. Esa batalla fue decisiva pues, para la guerra, fue decisiva para la Unión Soviética, y una batalla que duró prácticamente 8 meses. Comenzó en junio de 1942 y terminó el 2 de febrero del 43. Y al final, los últimos tiempos de esa batalla, los últimos meses, la batalla fue prácticamente el sitio y el combate a diario por la ciudad de Stalingrado. La cifra de muertos fue una cifra verdaderamente espantosa porque la batalla fue muy feroz y se calcula en cerca de 3 millones los muertos, de los cuales hubo unos 2 millones de muertos rusos, soviéticos, y cerca de 1 millón de muertos alemanes, entre muertos civiles y muertos militares. Fue una batalla pues, realmente heroica, realmente feroz, una batalla decisiva. Los nazis habían invadido la Unión Soviética en junio de 1941, la famosa Operación Barbarroja, y su proyecto era un ataque por toda la línea en un amplio arco que iba desde el norte de la Unión Soviética hasta el sur, es decir, desde Leningrado hasta el Cáucaso. Desplegaron una cifra enorme de divisiones y calcularon que en poco tiempo iban a derrotar a los rusos. Al principio, la línea de ataque de los alemanes avanzó con relativa facilidad. Hubo desconcierto en las tropas rusas, sorpresa, y también Stalin había liquidado una parte de su alto mando, acusados de conspiradores o de anticomunistas, y eso provocó un caos inicial. Pero luego vino la resistencia, la lucha del pueblo ruso, y la situación se le complicó a los alemanes. Se les complicó en el norte porque Stalingrado, que fue sitiado por los alemanes, resistió durante casi 4 años, y el sitio de Stalingrado ha sido el sitio, se puede decir, que más prolongado de la historia moderna y más heroico de la historia moderna, porque Moscú, que creían que lo iban a tomar fácilmente, les resultó una sorpresa y los rusos lograron defender a Moscú, y también, y sobre todo, porque en el sur, hacia Kharkov y sobre todo hacia el Cáucaso, se encontraron con que Stalingrado se convirtió en un problema grave, decisivo, y terminaron perdiendo después de varios meses esa batalla. La derrota de Stalingrado marcó un punto de inflexión de la guerra, porque, repito, detuvo el avance nazi, demostró que los nazis no eran invencibles, fortaleció la lucha soviética y fortaleció incluso la resistencia de los países europeos ocupados e incluso dentro de la propia Alemania. Yo no voy a contar, por supuesto, no puedo contar la batalla de Stalingrado, solo quiero señalar algunas cosas. En primer lugar, quiero señalar algunos datos rápidos sobre la batalla, las cifras de participantes en la batalla. Por los nazis participaron 22 divisiones, una cifra de 1.300.000 o 1.400.000 soldados. El jefe de ese ejército fue el general von Paulus, que luego fue convertido en mariscal de campo por Hitler. También participó el general Hoth y también von Manstein. Las tropas eran fundamentalmente el 6º ejército alemán, el 4º ejército de Panzer, o sea, de tanques, y unas cuantas divisiones de italianos y de rumanos y de húngaros que tuvieron también participación en la batalla. Del lado soviético hubo participación no solo militar, sino civil, porque allí quedaron prácticamente 100.000 civiles en Stalingrado, una buena parte de los cuales murió como producto pues, de los combates. Las tropas estuvieron dirigidas por el general Chuikov, también participó Zhukov, también participó Timoshenko, y la cifra de soldados que eran los del 62º ejército ruso eran alrededor de 1.700.000, incluía además unos combatientes siberianos que jugaron un papel importante en la batalla. La batalla siguió un camino que fue el enfrentamiento con los alemanes. La batalla se reveló decisiva para ambos campos.
para los soviéticos porque sabían que si se perdía esa batalla, inmediatamente se iba a perder el Cáucaso, que significaba petróleo para los alemanes y toda la riqueza agrícola del sur de Rusia, pero no solo eso, sino que se iba a perder Rusia y que se iba a perder prácticamente la guerra y que se iba a acabar justamente la sociedad imperante en Rusia. Por eso pelearon verdaderamente heroicamente hasta la muerte todos los que combatieron allí. E incluso una de las normas que se estableció fue que a los soldados que trataban de huir se les disparaba desde el propio campo ruso. Y para los alemanes también fue algo vital. Hitler entendió la importancia y a pesar de que cometió algunos errores, también los cometieron por supuesto los soviéticos, Hitler mantuvo la idea de que esa batalla tenía que ser ganada, que Stalingrado tenía que ser una victoria, sabía lo que estaba en juego e incluso designó a von Paulus como mariscal de campo en el curso de la pelea, de la batalla, para que no pudiera rendirse, porque los mariscales de campo estaban obligados a vencer o morir. El significado pues de la batalla fue el que he tratado de señalar, fue la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial y marcó un hito. Al final de la batalla, la idea de los rusos fue aprovechar las líneas demasiado extendidas de los alemanes y la debilidad de las tropas italianas, húngaras y rumanas y cercarlos. Y lograron entonces cercarlos y encerrarlos allí en Stalingrado, donde se llevaba a cabo una batalla feroz a diario y donde por supuesto las víctimas rusas fueron mucho más grandes. Hubo días en que los rusos perdían 3.000 soldados y hubo días en que perdían 4.000 soldados. Una cosa verdaderamente feroz y espantosa. Pero lograron mantener el cerco, lograron impedir que la Luftwaffe mandara y fuera efectiva con las tropas, con los aviones que mandaba para dejarle caer alimentos a los alemanes sitiados. La moral alemana empezó a quebrarse, producto como la derecha siempre dice que fue por el frío, cuando realmente lo fundamental allí, el frío lo soportaban los dos, lo fundamental era el heroísmo de las tropas rusas, y al final el mariscal de campo, von Paulus, de los 250.000 soldados que tenía bajo su mando, cuando le quedaban ya solo 90.000 que estaban verdaderamente destrozados, desmoralizados y muertos de hambre, decidió rendirse. Y se rindió el 31 de enero de 1943, a pesar de lo cual la batalla se mantuvo todavía 2 días más y terminó oficialmente el 2 de febrero. La última cosa que quiero decir para terminar con lo de Stalingrado es que los historiadores ingleses y estadounidenses que no pueden soportar la versión de la Segunda Guerra Mundial que se puede evidenciar en los hechos, la importancia de esta batalla, el significado de esta batalla, tratan de disminuirla, tratan de reducirla y entonces han tratado de mostrar permanentemente que la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial fue, dentro del combate que libraron los ingleses en el norte de África, la batalla de El Alamein, la batalla donde el mariscal Rommel, Erwin Rommel, fue derrotado. Pero cuando uno compara estas cosas, ves que esto no tiene ningún sustento real, que es pura ideología de derecha para tratar de minimizar el esfuerzo soviético. Si en Stalingrado hubo casi 3 millones de muertos y participaron casi 3 millones de soldados y 100.000 civiles, aquí el Afrika Korps de Rommel tenía 90.000 soldados y las tropas de Montgomery y las tropas inglesas tenían 250.000. Y los muertos de Rommel fueron 13.000 y los muertos de los ingleses fueron 23.000. Es decir, no hay manera de comparar esto. Los que sí entendieron claramente esto fueron los nazis, porque una de las razones justamente de la derrota de Rommel fue que Hitler le quitó tropas y mandó esas tropas para el frente ruso, porque sabía que el frente ruso era mucho más importante y era vital.